Hemos cantado este precioso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, un himno que a mí me gusta muchísimo, escrito por Martín Lutero en 1529. Hay muchas teorías al respecto de cuándo lo escribió, si fue en esa fecha exactamente, por qué lo escribió. También hablábamos con Susana ahora si la música es de él también o no. En varios sitios ponen que sí, pone letra y música de Martín Lutero. Hay otras versiones, hay otras teorías. Tantas cosas que hay por ahí, no sabe uno a ciencia cierta cuál será la correcta. Lo que está claro es que este himno, traducido por Juan Bautista Cabrera, se pone, si miráis en el índice del himnario, pone al final J.B. Cabrera. Está considerado el himno de la Reforma, basado en el Salmo 46. Y parece ser que Lutero lo escribió cuando un amigo suyo estaba próximo a ser ejecutado, o ya había sido ejecutado, por defender la simpleza del Evangelio. Por defender el Evangelio. Y él, Martín Lutero, basándose en el Salmo 46, que todos conocemos de memoria, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este himno sigue siendo cantado hoy día por millones de cristianos en diferentes países. Alguien describió que este himno es como la marsellesa de la Reforma protestante. Juan Sebastián Bach utilizó su melodía en una cantata. Mendelssohn lo incorporó en su quinta sinfonía. La tradición dice que los soldados, cuando iban a la guerra de los 30 años, iban entonando Castillo fuerte es nuestro Dios. A pesar de ser un himno protestante, también se canta y está incluido en los libros de algunas iglesias católicas. Bueno, son fechas especiales estos días, ¿verdad? Mañana es festivo. No tenemos clase. Es fiesta nacional. Si le preguntas a alguien mayor, están por este bando más bien, ¿qué se celebra mañana? Te dirá el Día de Todos los Santos. Si le preguntas a los jóvenes, dice que es Halloween. Si le preguntas a un protestante que se celebra el 31 de octubre, te dirá que es el día de la Reforma protestante. Pues fue el 31 de octubre de 1517, también como lo recordaba Juan el domingo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo que se celebra este día en la iglesia. Ahora parece que da un poco de complejo en algunas iglesias recordar este día. Yo, mientras pueda y mientras me toque en una fecha 30, 31 o como hizo Juan el domingo, pues yo seguiré hablando de la Reforma protestante y haciendo mención a los 5 puntos capitales de la Reforma, 5 puntos que son bíblicos, 5 puntos importantes, 5 puntos que es necesario recordarlo. Y por supuesto, no es que estemos adorando a hombres o que estemos postulando ideas de hombres. No es que estos hombres inventaran una cosa y nosotros seguimos lo que inventaron estos hombres. No. Todo lo que estos decían, casi todo, o al menos estos 5 puntos fundamentales, están en la Biblia. Son totalmente bíblicos. Son personas que les tocó vivir una situación muy complicada, muy oscura, nos lo dijo Juan el domingo.
nos habló de la situación aquí en España, en Andalucía, en Sevilla. ¿Os podéis imaginar aquella época? Superstición, ignorancia, gente engañada, gente que engañaba, la palabra de Dios que se había ido deformando y deformando cada vez más, y al igual que pasó en Hechos 15, la gente se empeñaba en añadir algo más al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no es suficiente, decían. Y añadían, en este caso las indulgencias, el perdón de los pecados, que se podía comprar con dinero. ¡Qué barbaridad! Siempre me hace gracia la frase del fraile Johann Tetzel, una frase que repito a menudo, que decía este hombre: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. En cuanto eches la moneda, la indulgencia, pues ya está, tu familiar que ha fallecido va al cielo. Se vendían trozos de astilla de la cruz de Cristo, se vendían trozos de la corona de espinas, todo un negocio, y gente engañada que caía en eso. Los clérigos no estaban preparados, los clérigos no conocían las escrituras y encima eran corruptos. Los cargos se podían comprar, como dijo Juan, y el pueblo llano no podía leer la Biblia en su lenguaje. Estaba prohibido traducir la Biblia a otros idiomas. Se tenía que leer en latín sí o sí. Y casi nadie sabía latín. Así que no quedaba más remedio que hacer caso a lo que dijeran los de arriba, que además eran corruptos casi todos. Y Lutero y luego los demás reformadores llegaron a enfrentarse a todo este sistema, defendiendo que la sangre de Cristo es la que perdona los pecados. Solamente la sangre de Cristo es la única que perdona los pecados, la cruz, y que el perdón no se puede pagar con dinero. Estas personas defendieron que las escrituras debían de ser leídas por el pueblo y tenían que traducirse a los diferentes idiomas. Y ahí tenemos el caso nuestro de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y tenemos el caso del que la tradujo también al inglés, Tyndale, que fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia. Fijaros qué barbaridad. Defendieron que la Biblia puede ser leída, debe ser leída y puede ser interpretada por quien la estudie y la analice. Que la Biblia es lo máximo en cuanto a importancia, porque es la palabra de Dios. Defendieron que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Que esto es un regalo de Dios, que no son tus méritos, que no son tus obras, que no te lo ganas tú, que es un regalo de Dios. Y por supuesto, defendieron que la gloria solo a Dios. Es el único que merece ser adorado. Entonces, en definitiva, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Me preguntan muy a menudo, ¿qué diferencia hay entre católicos y protestantes? Pues una buena respuesta de lo que diferencia son las 5 solas. Y se les puede explicar con facilidad. Como digo, Juan las explicó el domingo y no voy a volver a repetirla, pero una sí. Una de las 5 sí voy a, en unos minutos, hablar de ella. No porque sea la más importante, sino porque es la base, a partir de la cual se tiene que comenzar. Ya sabemos que si comienzas mal, acabas mal. Si una casa la comienzas por los cimientos y los cimientos los haces mal, la casa va mal. ¿Os acordáis cuando vimos hace unos meses Hechos 2:42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Y dijimos que no es casual que esté en primer lugar, perseveraban en la doctrina. Y no quiero decir que sea más importante que el resto, no voy a decir eso, no me escucháis decir que es más importante. Lo que sí diré muchas veces es que es la base, es el principio, es el comienzo. Si te equivocas en la doctrina, todo lo que viene después te equivocas. Es fundamental tener claro
y partir del conocimiento bíblico, de perseverar en la doctrina. Sola Escritura es la que quiero compartir con vosotros hoy, brevemente. Y a partir de ahí, de sola Escritura, una vez que comprendas la importancia de la Escritura, es cuando podrás comprender sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. La importancia de las Escrituras como norma suprema de fe y conducta, la frase que siempre escuchaba a Pedro Inglés decirla una y otra vez: la Biblia, norma suprema de fe y conducta. Más de 400 veces aparece en la Biblia: Jehová ha dicho así. Así dijo Jehová, dijo Dios. Más de 400 veces. Sin embargo, los católicos decían, tanto en 1500 como ahora en 2024, siguen diciendo que la tradición de la Iglesia, es decir, lo que dijeron los padres de la Iglesia y lo que dice el Papa actualmente y lo que han dicho todos los papas de la historia, no es que esté a la par de la Biblia, no, es que está por encima de la Biblia. La tradición y el Papa está por encima de la Biblia para ellos. ¡Qué auténtica barbaridad! Ellos sostienen que los únicos que pueden interpretar la Biblia de manera correcta son ellos. Ellos son los únicos que tienen la capacidad de interpretar la Biblia de forma correcta. Papado y tradición. Hermanos, pero tristemente, y muy tristemente lo digo, dentro de algunos grupos evangélicos está ocurriendo algo muy, muy peligroso. Y como siempre que viene lo peligroso, es algo que empieza ahí por el norte de España girando a la derecha, noreste de España. Son grupos evangélicos en el cual no se le da el valor y la importancia que corresponde a las Escrituras, o por lo menos les están quitando el valor a la Escritura. Hermanos, no es que ya algunos evangélicos crean que bueno, que el poder del Espíritu es suficiente y que estudiar la Biblia es algo secundario. No me estoy refiriendo a que algunos crean que su experiencia de la vida es lo importante. No es que algunos sostengan que bueno, basta con ver la creación, las maravillas que Dios ha creado, ver los paisajes, la belleza de los cielos, los animales, el ser humano. Tampoco es que algunos defiendan que lo más importante sea ayudar al prójimo y hacer obra social. Tampoco lo más preocupante son aquellos que cogen la tijera y cortan de la Biblia lo que no le interesa, o cogen el bolígrafo y añaden lo que quieren añadir. Es que hay algo todavía peor que está entrando por arriba. Hermanos, el peligro principal dentro del ámbito evangélico está viniendo por unos pocos que están empezando a meter ideas de que quizá no toda la Escritura es inspirada por Dios. Que bueno, que hay que debatirlo, hay que hablarlo. Que quizás sea más importante lo que dice Jesús, más importante que lo que dice Pablo. Que bueno, que quizá, el Espíritu Santo quizá les dio ideas generales a algunos y ellos metieron ideas que no son inspiradas y esa idea hay que quitarla. Hermanos, gente que está cuestionando la autoridad de las Escrituras. Y esto sí es peligroso, hermanos, porque se está extendiendo. No se trata de cuestionar la interpretación que uno u otro pueda hacer. Yo tengo el texto bíblico y yo creo que esto es así y otro hermano cree que es así. No se trata de interpretaciones, se trata de cuestionar la propia Biblia en sí. Y hermanos, si este cimiento se tambalea, la casa entera se va a caer. Hermanos, nosotros seguimos sosteniendo y tenemos que seguir recordando que la Escritura es nuestra norma suprema de fe y conducta. Aunque podamos parecer aburridos,
que algunos nos han dicho últimamente, algunos que han venido a visitarnos, es que soy un poco aburrido, es que tenéis predicaciones muy largas, es que falta más alabanza, más palmas, más... Hermano, nuestra fe está basada en la Escritura, nuestra conducta está basada en la Escritura, solo la Escritura, solo la Biblia y toda la Biblia. Por eso predicamos, estamos haciéndolo ahora, libros enteros, lo cual es muy difícil, a mí me está costando. Y especialmente el que está haciendo Romano, libro muy difícil. Y capítulo 9, capítulo 10 de Romanos, tela. Hermanos, no necesitamos de ninguna revelación adicional. En la Biblia está toda la guía necesaria para nuestra vida. Y sostenemos plenamente que la Escritura fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por tanto, el autor de las Escrituras es el Creador, es Dios, es el soberano. Es todopoderoso, es inmutable, y por eso decimos que la Biblia es inerrante, infalible. La Biblia no tiene fallo y la Biblia no lleva a fallo. Por eso no suavizamos, no endulzamos, no relativizamos, no recortamos, no añadimos. La Biblia es perfecta en todo, no la cuestionamos, porque es el plan soberano de Dios para con nosotros, un plan salvífico. Por eso la persona de Cristo y su obra en la cruz es el centro de las Escrituras. Dos pasajes que conocemos de sobra. El primero, el que está ahí. De verdad que qué buena idea el que se le ocurrió elegir ese versículo y ponerlo aquí. Porque el que está en el púlpito, aparte de que os veo a todos vosotros, se ve este cuadro perfectamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esta iglesia local, esta amada iglesia local aquí en Orfila, que ya tiene casi 40 años, somos una asamblea de hermanos. ¿Qué es una asamblea de hermanos? Pues es un movimiento protestante que nació en 1825. Ya el año que viene, hace ya 200 años que nacieron las asambleas de hermanos. Nacieron en Irlanda y en Inglaterra. La primera reunión que se tuvo, la primera reunión que se tiene constancia de una asamblea de hermanos fue en Dublín, donde un grupo de hermanos se reunieron en una pequeña asamblea durante varios domingos para estudiar la Biblia. Su idea era compartir la fe, sin tanto formalismo, sin tanta liturgia que había en la iglesia anglicana. Era reunirnos unos pocos hermanos en una asamblea pequeñita para estudiar la Biblia, para que participara uno, participaba otro, todo, por igual. Y así nació el movimiento Asamblea de Hermanos, porque poco a poco fueron añadiéndose más y más y más y más. Y aquí a nuestro país, a Linares, pues llegaron la Asamblea de Hermanos por los ingenieros, los ingleses que vinieron para el tema de las minas. Y aquí tenemos una iglesia cambronera, y la Carolina, pues una iglesia muy, muy antigua, de más de 100 años. No sé ya cuántos tendrán, 140, 150 años, no sé, Juan, si tú lo sabes exactamente. Pero se celebró hace ya bastantes años el 125 aniversario, hace ya mucho. Sobre el año 72 se celebraron los 100 años. Los 100 años, pues de 150...
En el 81. Entonces 142, 143 años. Si fue en el 80, 140 y tantos años. He dicho 71, 140. podría ser 81. Yo lo que no sabía, me lo dijo Domi, es que la iglesia de la Carolina también tiene la misma antigüedad que la de Cambronera. La misma antigüedad. Mismo año que Cambronera. O sea, estamos hablando de iglesias de 140 y tantos años, asambleas de hermanos. El que destacó allí en esa reunión, en el año 1825, había varios, la figura más destacada fue John Nelson Darby. Hermanos, ¿qué caracterizaba y qué caracteriza a una asamblea de hermanos como la nuestra? Pues hermanos, las principales características son muchas. Voy a decir algunas. Una característica que tenemos en la asamblea de hermanos es el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, todos los miembros de la iglesia participamos en la iglesia de una forma u otra, cada uno con su don, cada uno con su ministerio, pero todos estamos involucrados en la iglesia. Segundo lugar, segunda característica, nuestras reuniones son sencillas. No hay rituales complejos, no hay liturgias, no hay formalismo, son reuniones sencillas. Nuestros cultos de adoración son sencillos, pero reverentes, con mucho respeto. Tenemos un local precioso, pero sencillo. En tercer lugar, tercera característica, la mesa del Señor es el centro. ¿Te das cuenta? Todo está orientado, cuando preparamos el domingo la mesa, que las hermanas preparan tan cariñosamente, preparan la mesa también, el pan y el vino, es el centro. Todos los domingos recordamos el sacrificio de Cristo. Otra característica es que cada asamblea es independiente una de la otra. No dependemos de ninguna asamblea. Nos podemos llevar más o menos bien con las asambleas de alrededor, pero somos autónomos y tomamos las decisiones nosotros. Las decisiones las toma la iglesia. Y cada asamblea tiene para ello un grupo de ancianos que supervisan, animan, lideran y si hace falta disciplinan, con el propósito principal de restaurar. Las asambleas de hermanos le dan mucha importancia, otra característica, a la evangelización y a la obra social. Otro punto es la igualdad entre todos. Todos somos iguales. Nadie está por encima de otro. Si bien hay diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes roles, diferentes responsabilidades. Pero yo no estoy por encima de nadie. La que está por encima es las Escrituras, la palabra de Dios. Ni tengo tampoco el cargo vitalicio, como sí tengo el título en mi casa de funcionario de carrera. Eso sí es vitalicio. Ese sí, pero el título de anciano no. Es cuando no queréis vosotros, dejo de ser anciano. Y me he dejado a propósito la primera característica de todas, la primera característica de las asambleas de hermanos. Y es la primera. Pero de nuevo, no es la primera porque sea la más importante, no, es la primera porque es la base de todo lo que somos nosotros. ¿Sabéis cuál es la característica primera de la asamblea de hermanos? La Biblia. La Biblia. La importancia que le damos a la Biblia. La Biblia es el centro de nuestra iglesia, es principal. Somos cristocéntricos y somos bibliocéntricos. Es el centro, es lo importantísimo la Biblia. ¿Cómo se nos llamaba antes? ¿Te acuerdas también, Juan o Pepe, cómo se nos llamaba antes a los protestantes aquí en Linares? Nos decía los de la Biblia debajo del brazo, lo del libro, el libro debajo del brazo. Había unos que iban el domingo con un libro debajo del brazo. La Biblia es lo que se llevaba a la iglesia, hermano, es la más importante. No es la más importante, es la primera, la base de la asamblea de hermanos, la importancia a la predicación del Evangelio, la importancia a la enseñanza
de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. La Biblia es la que guía nuestra iglesia. Debemos enseñar lo que dice la Biblia. Se deben de tomar decisiones siguiendo lo que diga la Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Hermano, yo estoy orgulloso de ser protestante. Estoy orgulloso de acordarme cada 31 de octubre de la Reforma Protestante. Estoy orgulloso de estar en esta iglesia con vosotros. Estoy orgulloso de ser una asamblea de hermanos y tener por seguro que vamos a seguir siendo asamblea de hermanos. Estoy orgulloso porque le vamos a seguir dando la total importancia a la Biblia. Y me puedo equivocar al decir algo, me puedo equivocar. Yo puedo hablar aquí y me puedo equivocar. O quizás puedo decir algo que tú no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo. Me lo dices y no pasa nada. Lo hablamos y no pasa nada. Yo me puedo equivocar. Puede ser que no estés de acuerdo. Igual que yo hay cosas que tampoco estoy de acuerdo con cosas que se puedan decir. Se habla y no pasa nada. Hermanos, qué bonito es decir las cosas con normalidad. Poder pensar, cuestionar, estudiar, comparar, en definitiva crecer. Hermanos, estas 5 solas que recordamos cada 31 de octubre no son palabras de hombre, sino que vienen en la palabra de Dios. Y son pilares, son columnas que, por favor, a los más jóvenes, que nunca se pongan en tela de juicio. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén.